Está. Empezó a grabar. Perfecto. Jóvenes, el día de hoy vamos a dar una introducción a una prolongación, si puede decirse, una continuidad a lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Y que tenía que ver con movimiento rectilíneo o movimiento en una dimensión. ¿Qué tal si aplicamos los mismos conceptos? ¿Sí? Y vamos a ver que vamos a pasar al manejo estricto de vectores y no nos va a ser nada difícil porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con vectores y nosotros hicimos un adelanto. Yo hice un adelanto de lo que íbamos a hacer ahora, ¿sí? Porque siempre estuve recalcando en la calidad, ¿sí?, vectorial de todas las magnitudes que nosotros vimos. Muchas gracias. Me están trayendo mi infusión. Agradezco al servicio de apoyo. Bien, jovencitos, y entonces veamos la diapositiva. Vamos a compartir el escritorio como siempre, la diapositiva. ¿Sí? Fíjense que vamos a trabajar con algo que se llama movimiento en dos dimensiones y yo lo extendería a movimiento a n dimensiones. Nosotros estamos habituados a trabajar en movimiento de hasta 3 dimensiones porque matemáticamente no podemos, desde el punto de vista perceptivo, trabajar más allá de 3 dimensiones y el tiempo, que sería una cuarta dimensión, y se acabó. El resto ya es matemática. ¿Qué temas vamos a ver acá? Fíjense, ¿sí?, que vamos a tocar los mismos temas, ¿sí?, los mismos temas que tocamos la semana pasada, los mismos conceptos, solo que esta vez lo vamos a ver desde el punto de vista vectorial. ¿Ok? Y para terminar los 3 últimos temas, vamos a trabajar con el famoso movimiento de proyectiles, el movimiento circular y el movimiento relativo. ¿Qué significará relativo? ¿Sí? Algunos ya estarán pensando en Einstein, pero fíjense que un movimiento como el despegue de un avión o un disparo de cabeza, ya no podemos describirlo como movimientos en una sola dimensión porque su trayectoria ya no es rectilínea. Esa es la diferencia. Cuando hay trayectoria rectilínea es perfecto, una dimensión funciona hasta el momento, pero cuando es trayectorias que no son rectilíneas, ahí nos fregamos y tenemos que trabajar con movimiento en 2 dimensiones. Y vamos a encontrar la forma matemática de hacer trampa y volver siempre al movimiento rectilíneo, que sabemos hacerlo muy bien. Y entonces, la primera definición que podemos hacer es la de desplazamiento. Pregunta para todos. A ver, ahí Carolina y su combo. Lo que estamos representando en Y y X, ¿es una gráfica cinemática o es una gráfica de la trayectoria? No se peleen. Ahí Carolina se está peleando con el resto. De la trayectoria. La trayectoria, fíjense, jovencitos, que Y X, o sea, una curva. Y Y X en Y y X estoy describiendo cómo se ha movido realmente a través del tiempo un objeto. Y fíjense que la trayectoria no es rectilínea. Pero si tomamos un sistema inercial de referencia, el origen de esos dos ejes, Y y X, ¿sí?, vamos a encontrar que tenemos, voy a poner acá fino, tenemos la forma de encontrar un vector posición. Si yo uno, ¿sí?, y digo, desde el origen hasta este punto, ¿sí?, el móvil ha ocupado esa posición en un determinado tiempo t. Fíjense que los puntos en la trayectoria van a ser ubicados en distintos tiempos. ¿Sí? Entonces, ahora no nos queda más que describir
esta trayectoria por los puntos sucesivos que va ocupando el móvil a través de que pasa el tiempo. Y entonces cada punto va a estar identificado por un vector posición R. Un vector posición R. Y entonces, si nosotros queremos saber, ¿sí?, cuál fue su desplazamiento desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, simplemente debemos identificar los vectores posición final y el vector posición inicial y hacer la diferencia. Fíjate bien este detalle, ¿sí? R inicial, vector, ¿sí? R inicial, vector, ya se pasó, ¿sí? Más vector delta de R, fíjate en el dibujo, es igual a ¿qué? Al vector R final. Vector R final. Entonces, en el dibujo, el paralelogramo está hecho de esta manera, así. Entonces, fíjate que delta de R vector no es más que R final, ¿sí?, menos R inicial. ¿Sí? Por eso es que definimos, ¿sí? Por eso es que definimos al vector delta de R como R final. R inicial acá se me chispoteó, acá debería haber un L, un delta, ¿sí? Acá delta de T es igual al tiempo final. Entonces, el delta de R no es más que R final, en vectores, ¿no? R final menos R inicial, vectores. ¿Ok? Ese es el desplazamiento. Fíjense que, dime. O sea, ¿el tiempo se representa con esa R o eso es aparte, pero es lo mismo? No, el tiempo es aparte, mira, el tiempo es aparte. Todavía no nos hemos metido a hacer delta de R sobre delta de T. Solamente estamos calculando el desplazamiento nada más, este delta de R. Y lo vamos a calcular como la diferencia de dos vectores. Ahora ya no es dos escalares. ¿Te acuerdas cuando hacíamos desplazamiento en el rectilíneo eran dos escalares? Ahora son dos vectores y ahora sí debemos... Dime. O sea, ahí sería como X2 menos X1 y Y2 menos Y1. Exactamente. Hey, ¿cuál es tu nombre? Dagoberto. Dagoberto, el viernes espera la hoja rosa, porque la hoja rosa solamente hay que poner nombre y apellido y 5 garantizado, Dagoberto, por tu participación. Bien. Entonces, fíjense, Dagoberto tiene razón, ya no es X final menos X inicial, sino que tiene que tener en cuenta Y final menos Y inicial, porque es una diferencia de vectores. Si se acuerdan, cuando vimos vectores, aprendimos a hacer operaciones con vectores, así que no estoy hablando sobre algo que a ustedes no han tenido nunca uso. Ahora les vamos a dar significado a todas las operaciones de vectores que hemos hecho. Muy bien, Dagoberto, excelente. Y entonces, fíjense cómo asociamos dos vectores a sus dos componentes. Por ejemplo, si el vector tuviese una componente en X acá y una componente en Y acá, como estos dos segmentos, ¿sí?, el punto asociado a esas dos componentes es ese punto. Y el vector asociado a esas dos componentes es ese vector, ¿sí? Ese vector tiene dos componentes, tiene una componente en X y una componente en Y, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo digo estas componentes son funciones del tiempo? Necesariamente debería tener una trayectoria que haga esto. A medida que pasa el tiempo, ¿sí?, este vector posición yo podría tenerlo acá con estas X y estas Y que son funciones del tiempo. Van cambiando las coordenadas, van cambiando. Las coordenadas del vector van cambiando a medida de que pasa el tiempo. Perdón, las coordenadas del punto o las componentes del vector van cambiando a medida que pasa el tiempo.
en 3 dimensiones debería agregar una componente K. Nosotros en este curso vamos a trabajar con 2 dimensiones porque vamos a usar las componentes en el eje X y las componentes en el eje Y. Y esta nomenclatura de IJK sí estamos acostumbrados a usarla. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense un ejemplito, ¿sí? Dice que la componente en X, ¿sí? Está descrita como una función que depende de t al cuadrado, de t y de nada, ¿sí? Entonces, esta es una función para X y está representada acá. Fíjate que es una parábola. En cambio, la componente Y, ¿sí? Tiene la misma estructura, solo que, fíjate, este menos. Si depende de t al cuadrado de t y tiene otro término que no tiene t, pero que si esta constante es negativa, la que acompaña t al cuadrado, es una parábola cóncava hacia abajo. Y está representada acá. Esto te está diciendo que por aparte, ¿sí? Las componentes están cambiando en la medida que cambia el tiempo. Lo que se representa acá en cada gráfico es el cambio de las componentes con el tiempo, no es la trayectoria, jóvenes. ¿Qué tendría que hacer para tener la trayectoria, jovencitos? A ver, ¿a quién se le ocurre? Marcar el punto en donde se crucen. Más o menos, ¿sí? No tan preciso, Carolina, no tan preciso. La recta secante. Tampoco. A ver, ¿a quién se le ocurre? Si yo les digo, si yo les digo que R de T... Utilizando los tiempos, profe. Muy bien, utilizando los tiempos. R de T va a ser un vector que tiene 2 componentes. X de T en Y más Y de T, ¿sí? En J. Entonces, este vector, R, vector, tiene 2 componentes que están representadas por esto. Si yo quisiera la trayectoria tiempo a tiempo, tendría que poner acá un tiempo, el mismo tiempo acá, y tengo 2 componentes. Tomo un tiempo posterior, reemplazo y tengo, ¿sí? Para cada tiempo tengo un vector posición y voy colocando uno al lado del otro, el vector posición, y voy marcando los extremos, uniendo los extremos por una curva. Y esa curva es la trayectoria. O sea, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Hasta que es el infinito y más allá. ¿Sí? O sea, fíjense, jovencitos, la forma matemática en la que estamos metiéndonos para describir una trayectoria. Y esa trayectoria tiene que ver con los vectores posición. Y los vectores posición se van a armar de esa manera. Es medio intrincado, parece intrincado, pero vamos a ver que es fácil. Veamos este ejemplo. Profe, la trayectoria siempre va a ser como resultante tener curvas. Es una curva, la trayectoria es una curva que resulta, ¿sí?, de unir los extremos de todos estos vectores posición definidos de esta manera. Así. ¿Ok? Vamos atrás. Fíjate, esta es una trayectoria, Carolina. ¿Sí? Ahora, este vector posición R, o te voy a poner uno genérico, este genérico, ¿sí? Este vector posición R, ¿sí? Este vector posición R tiene 2 componentes. 2 componentes. Una parte Y, que va a ser función del tiempo, ¿sí? Y una parte X, que va a ser también función del tiempo. 2 componentes, ¿sí? Este punto que está acá, el extremo del vector, tiene como coordenadas estos 2 valores, ¿sí? Coinciden con las componentes del vector. Entonces, fíjate, cada trayectoria tiene un vector posición, cada punto de la trayectoria tiene un vector posición que está asociado por las componentes de cada uno de estos vectores.
Entonces, si usamos los vectores, podemos encontrar el desplazamiento entre dos puntos. ¿Sí? Y entonces eso es lo que vamos a hacer ahora en el ejemplo. ¿Está claro ahí? Jovencitos. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense en el ejemplo. En el ejemplo me dice, la componente en X va a cambiar según esta ecuación y la componente en Y va a cambiar según esta ecuación. Ecuaciones que dependen del tiempo. Y te pregunta, determine los vectores posición en T igual a 1 segundo y 3 segundos. ¿Cómo hacemos para determinar los vectores posición? Yo diría, hey, bueno, X en 1 segundo igual a ¿cuánto? ¿Qué tendría que hacer? Poner 1 segundo acá, 1 segundo acá y hacer toda la operación. ¿Cuánto te da? Calculadora, 0,2 por 1 más 5 por 1 más 0,5. A 5.7. 5.7. Perfecto, muy bien. ¿Dagoberto? Sí. Bien, Dagoberto. Usted ya es el rosa tirando a fucsia que ya, si pudiésemos poner 10, le ponemos 10. Bien. Y calculamos Y en 1. ¿Qué hacemos? Reemplazamos 1, 1, ¿sí? Sería menos 1 más 10 más 2. Eso sería 11, si no estoy mal. ¿Sí? Sí, profe, está bien. 11. Entonces, fíjate que el vector R, cuando tiempo sea igual a 1 segundo, ¿qué voy a tener? Voy a tener 5.7 metros en el eje X, ¿sí? Y voy a tener más 11 en el eje Y. ¿Ves? Ese es el vector posición a 1 segundo. ¿Qué voy a hacer cuando tenga el vector posición para 3 segundos? Tengo que hacer lo mismo, ¿sí? X en 3. ¿Cuánto da? Sería 0.2 por 9, 5 por 3, más 5 por 3, más 0.5. 17.1. 17.1 Yo creo metros. que sí. Sí, bueno. A mí no me dio Confío. eso. ¿Cuánto da? 9 por 0.2 más 5 por 3 más 0.5. Sería 15. A ver. 9 por 0.2. 9. 9 por 0.2, 1.8. ¿Sí? Más 15. ¿Sí? Y más 0.5. 17.3 da. Ajá, 17.3. 17.3. ¿Sí? Y Y en 3, ¿cuánto dará? Ah, se salió. Y en 3 da 20 y algo, ¿no? Porque es menos 23, 9, profe. da 23. ¿Sí? De la misma manera, R en 3, 29. a ver, voy a hacer menos 9, ¿sí? Menos 9, más 30, ¿sí? Más 2, 23 da. ¿Ok? ¿Está Menos claro ahí? 49. No, porque fíjate que Ah, hay sí, sí, un porque menos. como está negativo, está elevado a la 2, queda positivo. Sí, sí, tiene razón. No, tranquilo. El menos ahí sí, porque sabes que el menos no está incluido dentro del cuadrado. Por Está eso por queda fuera. menos 9. Está por fuera. O sea, sería 9 a la 2, que viene siendo 81, o sea, menos 81. No, es 3 a la 2.
Ah, no, sí. Dagoberto, ¿qué te pasó? Estás pues, patinando, Dagoberto. Ya bajó de color, Dagoberto. Es que no desayunó. Mira, yo tengo un pancito si quieres. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, Tengo da hambre. 23. Yo también. Da 23. De la misma manera, jovencitos, el vector posición R en 3, debo poner acá 17.3 en I más 23 en J. Fíjense cómo está hecho. Fíjense, en T igual a 1, ¿sí? 11 en X, ¿sí? Perdón, 5.7 en X, 11 en Y. Y T en 3, ¿sí? 17.3 en X, ¿sí? Y 23 en Y. Fíjense cómo están dibujados, cómo están expresados los vectores. Y ahora dice, calcule delta de R. ¿Qué tendré que hacer cuando digo delta de R? Debo restar el vector R en 3 menos R en 1, o sea, 17.3 menos 5.7, Eso es para 11.6. calcular el desplazamiento. Calcular el desplazamiento, ¿sí? Y 23 menos 11, 12, ¿sí? Voy a ir a mi tablerito, tómenle foto a esto, o esperen, ahí, ¿sí? Voy a mi tablerito y voy a hacer un diagrama grande. Ya hacía falta el tablerito. Hacía falta el tablerito, ¿sí? Un diagrama muy grande, de manera que cada cuadrito sea... Entonces, el primer vector, ¿qué componentes tiene en X? El primer vector tiene componentes 5.7 y 11. Entonces, voy a mi tablerito, hago 5, ¿sí? Voy a agrandar un poquito, ¿sí? 5.7. Acá más o menos está el punto 5.7, ¿sí? Y 11. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Acá está el otro punto. Entonces, el punto en cuestión es este, ahí. Lo que hago es dibujar mi vector inicial, ahí. Y ese es mi vectorcito, ¿sí? Que tiene 5.7. Y tiene 11. Y ese es mi vector R inicial. O R a un segundo también, ¿sí? Pueden poner inicial o a un segundo porque es el primer tiempo que tomamos. Vamos al segundo. ¿Cuánto tenía en X? ¿Cuánto tenía en Y? 17.3 en X, 23 en J. ¿Sí? Entonces acá es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿sí? 17.3, más o menos es ahí, ¿sí? Y 23, o sea, aberrante ya, 23, ¿sí? 11, 12, ¿sí? 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Mira, se pasó, 23. 23, ¿ok? Entonces mi punto va... mi punto va... Ya estoy viendo mal, jovencitos. Mi punto va acá. Ese es. Y debo dibujar este, ¿sí? Que es mi vector R. R final o R a los 3 segundos. Esto es 17.3 y este es 23. ¿Sí? Fíjense, jovencitos, las componentes. Fíjense las componentes que tienen. ¿Sí? Ambas tienen componentes
¿sí? Esta es la componente en X para el inicial, componente en Y para el inicial, ¿sí? Componente en X, esta para el final, componente en X para el final. O cada punto que es el extremo del vector, tiene, ¿sí?, coordenadas iguales a las componentes. Acá sería la coordenada 5.7,11. Y acá sería la coordenada 17.3, punto y coma, 23. ¿Ok? Y el vector delta de R, que lo voy a dibujar un poquito más grueso, sería de acá hasta acá. Ese sería el vector delta de R. No se deja. No se deja. Profe, entonces esto se podría definir como la variación de los vectores. Muy bien. Ay, excelente, Dagoberto. Ese no fui yo. Ese no. no fue Dagoberto, por favor. Bien. No importa. Cualquiera que hable, Dagoberto. Fíjate el vector delta de R. ¿Qué longitud tendrá? Mira, lo voy a poner más gruesito. ¿Qué longitud tendrá esta sección y esta sección? ¿Qué crees? Eso es lo que viene siendo delta de R, ¿no? Eso es la diferencia de estos dos. Fíjate que estos dos segmentos son la diferencia de las componentes, tanto en X como en Y de R final y R inicial. Entonces, delta de R, geométricamente, ¿sí?, tiene componentes como los sectores, sectores que son la diferencia de las componentes. Y eso es lo que aparece acá, fíjate. ¿Sí? Delta de R, seguramente en X tiene, en X, ¿sí?, esto vale 11.6 y esto vale 12. 23 menos 11, 12. 17.3 menos 7 es 11.6. ¿Ok? Entonces, eso significa el vector desplazamiento. Si nosotros nos queremos ubicar geométricamente, esa es la manera de ubicarse. Pregunta, ¿qué longitud tendrá R inicial? ¿Cuál será el tamaño de R inicial? ¿Cómo harías? Sería 17,3 menos 5.7. No, o sí. No, sí. No sería, mira, yo te lo voy a escribir así. Pitágoras, ¿no? Pitágoras, muy bien. Y esto no es más que un repasito, nada más, jovencitos, ¿sí? No nos pongamos diciendo, ay, esto tengo que saber, es un repasito. ¿Cuánto da la longitud de este vectorcito? 12,38. 12,38. La longitud de R final. Seguramente hago un paréntesis, un medio. ¿A quién debo poner dentro del paréntesis? Tengo que poner a 17.3 y a 23. 23. Sí. Eso da 28.78. 28.78. ¿Y quién me puede decir cuál es el tamaño de delta de R? $41.08. ¿Estás segura? Porque es... No sería la suma. Ahora tienes que hacer 11.6 al cuadrado más 12 al cuadrado. Acuérdate, da Profe, 48. eso da 16.7. 16.7. Fíjense, jovencitos, que los tamaños de los vectores, ¿sí?, no guardan ninguna relación. No se les ocurra decir, jovencitos, 28.78 menos 12.3 da 16.7. No se le ocurra decir eso, ahí sí cometemos suicidio. Pero suicidio académico, jovencitos, porque
estaríamos diciendo incoherencia. Lo que sí es coherente es hacer las operaciones con las componentes de los vectores. No se le ocurra hacer esa resta así de despiadada, 28.78 menos 12.13. Profe, eso era lo que le quería decir, o sea, ¿no sería mejor restar los componentes y después proceder a hacer Pitágoras? Muy bien, esa es la clave, eso es lo que estoy diciendo que hagan. Yo estoy diciendo que no hagan primero Pitágoras y hagan la resta después. No, no lo hagan, esto está prohibido. La Ahí resta, cuando usted hizo eso yo me perdí. no hagan la resta. Muchos están tentados a hacer la resta, no. Hay que hacer la resta de componentes, eso es lo que hemos dicho de primerito. Resta de componentes para encontrar el delta de R. ¿Ok? No se mareen, por favor, ¿sí? Que esto está claro. Fíjate qué claridad que hay. Está claro la forma en que hacemos el ejemplo, ¿sí? Está claro. ¿Y cómo encontramos el delta de R? El delta de R lo encontramos así. ¿Ok? Bien. ¿Y ahora qué sigue? Encontrar la velocidad promedio. Y hay quien había hablado del delta de T. Fíjense, jovencitos, un detallito, ¿sí? Cuando uno trabaja en Windows, las diapositivas hechas en Windows, cuando la vas a reproducir en el Office que funciona en Linux, algunos símbolos, ¿sí?, desaparecen. Acá todas las deltas me las puso como grado y no es así. ¿Ok? Entonces, fíjense, jovencitos, me habían dicho delta de t. Entonces, para calcular la velocidad media o velocidad promedio, simplemente, ¿qué debo hacer? Dividir el desplazamiento entre el tiempo. Pero esta vez es un vector. ¿Pero el tiempo qué es? ¿Un vector o un escalar? Un escalar. Un escalar. Entonces no tendrían problema porque estarían haciendo algo que ustedes están acostumbrados a hacer y es multiplicar un vector por un escalar. La división simplemente es multiplicar por la inversa nada más. ¿Sí? Si yo divido un vector entre 3 es multiplicar cada componente del vector por 1/3 y eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y entonces fíjense, tengo el vector inicial, ¿sí? Tengo el vector final y tengo el vector delta de R. ¿Hacia dónde va el vector velocidad media? ¿Hacia dónde creen que va el velocidad? ¿Cómo debo dibujar el vector velocidad media? Jovencitos, ustedes Una, eh, no sé, habría que sacar la pendiente. ahí te estás empantanando. Jóvenes, pregunta. Yo tengo el vector que va a 45 grados en el primer cuadrante, ¿sí? Y que tiene una longitud 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene misma componente X, misma componente Y. ¿Qué pasa si a ese vector lo multiplico por 5? Pregunta capciosa. ¿Ese vector cambia de dirección? No, No. No, está en la misma dirección. solo como enfoque. Claro, lo que va a cambiar es el tamaño nada más. ¿Sí? Y acá cuando dividimos por un escalar, lo que cambia es el tamaño. Entonces fíjate cómo va delta de B. Delta de B va en la misma dirección que delta de R. En la misma dirección que delta de R. Es más, tiene el mismo sentido que delta de R porque delta de T nunca va a ser negativo. ¿Cuándo ha visto un delta de T negativo? Nunca. Y entonces la magia o la cuestión del vector velocidad media es que siempre está en la misma dirección y sentido que el vector delta de R. ¿Ok? Y vamos a velocidad instantánea. ¿Sí? Velocidad instantánea. ¿Qué va a pasar con
la, la velocidad instantánea. Vamos a llamar lista antes de hacer correr esto, ¿sí? Bien. ¿Quiénes están? Uy, hay un montón. Hay 16. ¿Sí? ¿Angarita está? Presente, profe. Bien. Angarita. ¿Brito está? No está. Presente. Está Brito. Me ha hecho asustar, Brito. Sí, sí, sí. Sequiaro, sí. Presente, profe. Contreras, Dígame, profe. me. Corso, Corso anda por ahí. Señor, Acá. ¿qué ando? Corso. Bien. De Alba. Presente, profe. Escorcia María, sí estuvo temprano. García, Aquí estoy, profe. Guzmán. Guzmán se fue, profe. ¿Y qué tenía que hacer una vuelta? ¿Qué es Dagoberto? Ese Dagobert, ¿qué hizo Dagobert? Dagoberto Guzmán está, conectado, profe. ¿no? Dagoberto está, profe. Soy yo. Sí. Laguna. Ahí está. Laguna, dime algo. Presente, profe, estoy. Bien, Ya estoy, profe. bien, Laguna. Manzanera, ese también estuvo temprano acá. Manzanera, Presente. ¿cómo está Manzanera? Carolina, Hombre, Morón. profe, creo que no entré. Ajá. Morón. Morón, ya está. Morón, nada de Yo no Morón. lo vi, profe. ¿Qué es de la vida de ese muchachito? Pájaro, Presente, profe. ¿dónde andas, pájaro? Ahí estás, pájaro. Pájaro. Quintero, Presente, profe. bien. Ramírez, Yo no he visto a ningún Ramírez conectado, profe. miércoles, y eso que le invite la invitación, ¿no? Le envíe la invitación. Bueno, no está. Rodríguez, Moisés, Tampoco lo vi. miércoles. Tejada, tampoco lo veo. No, parece que no está conectado. Vargas, sí, a Vargas creo que sí lo vi. Presente. ¿Dónde andaba? Ahí Sí, está eso Vargas, está. Aldemar. Sí está. Aldemar. Vergara. Nada, No, Vergara. profe. Nada, Vergara no. Vergara. Y por último, Zambrano. Zambrano sí, me juego a que está. Presente. Bien, Zambrano. Bueno, jóvenes, miren, recordar, hey, algunos de ustedes tienen muy pocas cosas subidas, Alexia, no sé, recuerden que yo parezco bueno, pero no lo soy, sobre todo cuando hay que separar la amistad del trabajo, ¿sí? O sea, una cosa es el negocio, jóvenes, y otra cosa es la amistad. La mayoría de ustedes los felicito porque han subido a tiempo las cosas, se han preocupado, pero hay algunos que no me han subido nada. Yo espero hasta el viernes a las 8 de la mañana. Después no hay ninguna excusa, profe. Profe, lo que pasa es que por eso les doy toda esa banda de tiempo abierta como para que si le ocurrió alguna catástrofe puedan recuperarse un poquito después. ¿Ok? Bien, entonces estamos listos para el viernes. Profe, una pregunta. Dime. No sé. Bueno, yo no he subido la mayoría de los documentos porque como yo tuve un problema con la matrícula, pero los voy a subir, ya los tengo. Bueno, Las plataformas todas están abiertas, ¿verdad? todo está abierto, no vas a tener ningún problema. Incluso si has llegado tarde, te puse en grupo de A1. Así como para que no Sí, bueno, tengas, bueno. Gracias. el sistema no te bloquee. ¿Ok? Bueno, Ok, dale, gracias. ponte las pilas, ponte las pilas. Bien, jovencitos, vamos a darle a esto porque ahora ya vimos lo que significa velocidad media, vamos a ver lo que es velocidad instantánea. Bonito eso. Fíjense, tenemos una sucesión de puntos,
Profesor, Dime. disculpe que lo interrumpa, como tal, ¿qué va a entrar en el parcial en sí entonces? O sea, la clase de hoy también. No, no, ¿cómo crees? Yo parezco despiadado, pero no. No, te acaba de decir que no. Claro, ¿cómo crees? ¿En qué corazón de padre? ¿En qué corazón? Mira, me estoy agarrando el pecho. ¿En qué corazón entra de tomarte esto en el parcial? Te voy a poner un salvavidas de plomo, no. El parcial termina en movimiento rectilíneo, hasta ahí. Son 3 temitas nada más que entran en el parcial. ¿Ya vieron el EXIA? Sí, en la plataforma lo dice. En la plataforma lo dice. Se evalúa tal cosa. No se pongan a inventar cosas raras. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Otra pregunta. Entonces, fíjense jóvenes, ¿sí? Que yo para calcular la velocidad promedio hacía delta de R dividido delta de T, ¿sí? Ahora, si tomo puntos sucesivos en la trayectoria, ¿qué voy a tener? Fíjate que voy a tener un vector posición en el punto P. Entonces, si tomo un vector posición en el punto Q, la velocidad media entre esos dos puntos, ¿qué va a ser? Va a ser delta de R sobre delta de T. Habrá un delta de R, tendré que dividir entre el delta de T entre estos dos puntos y tengo la velocidad media. ¿Qué pasa si tomo otro punto, punto Q', identificado por otro vector? Fíjate cómo va cambiando el delta de R, ¿sí? Y cómo va cambiando la velocidad media. Seguramente encontrarás una velocidad media así para cuando tenga el punto P y el punto Q, o una velocidad media que vaya así cuando tenga el punto Q' y el punto P. ¿Qué pasa si tomo un punto más cercano en el tiempo respecto de P? Un punto Q2, Q.2, identificado por ese vector, y el delta de R3 es ese. Fíjate cómo van cambiando los delta de R y fíjate cómo van cambiando los vectores velocidad media. ¿Qué pasará cuando yo me voy acercando y tomo puntos los sucesivamente más cercanos a... ¿Sí? Sucesivamente más cercanos. Miércoles, ¿y eso? Ey, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué hay hombre? ¿Qué fue eso? Sí, hay hombre. Bueno, hey, ¿qué tal si voy tomando sobre la curva que representa la trayectoria, voy tomando puntos que se acerquen cada vez al punto P? Entonces, cuando los puntos estén cercanos, ¿sí? Voy a tener... Eso es como el primero. Muy bien. A ver, no te escuché bien, pero querías decir algo bueno. ¿Cómo qué? Es como la fórmula del perímetro del círculo. Más o menos, pero no. Más o menos, pero no. ¿Qué es lo que estoy haciendo, jovencitos? Estoy tomando puntos cada vez más cercanos. ¿Qué significa? Voy reduciendo el delta de T. Fíjate, si tomo estos dos puntos, claro, estoy tomando un delta de R, pero también estoy tomando un delta de T, me va a dar una velocidad media. Fíjate en este punto, estoy tomando un delta de T, ¿sí? Un delta de T cada vez más pequeño porque el delta de R se va reduciendo. Acá el delta de R se redujo y el delta del T es más pequeño, en consecuencia las velocidades medias van cambiando. ¿Qué pasa si aproximo el punto y lo tomo muy cercano a P? Entonces el delta de T, ¿sí?, significa un delta de T muy pequeño y el delta de R también va a ser muy pequeño, porque debe haber alguna proporcionalidad. Entonces fíjate, cuando tomo el límite de delta de T tendiendo a 0 de la velocidad media, ¿eso qué va a significar? Va a significar que voy a tener la derivada del vector, ¿sí?, desplazamiento sobre el respecto del tiempo. O sea, fíjate, o sea, ¿qué tengo que hacer?
derivar R respecto del tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Derivar la componente X respecto del tiempo y derivar la componente Y respecto al tiempo. Es lo mismo que tomar las componentes de la velocidad instantánea en los dos ejes. En consecuencia, la velocidad instantánea va a ser una función dependiente del tiempo en X y una función dependiente del tiempo en Y. Tiene dos componentes la velocidad instantánea. Fíjate, así. Y se puede calcular el tamaño del vector velocidad instantánea haciendo Pitágoras. ¿Qué tal si hacemos esto en un ejemplito? El famoso ejemplo que teníamos hace rato. ¿Sí? El famoso ejemplo que teníamos hace rato. Fíjate que las coordenadas están dadas de esta manera. ¿Sí? Jóvenes, no tengan miedo. Acá está desordenado. ¿Sí? Está desordenado, pero cuando lo ponga en Hexia, ustedes seguramente lo van a ver en Windows. ¿Sí? La mayoría. ¿Quién está trabajando en Linux acá de ustedes? Nadie. Así que yo sepa, creo que nada más usted. Nadie, solamente yo, porque me toca, ¿sí? Pero la diapositiva está hecha en Office de Windows. Así que ustedes van a verla perfecta cuando la abran en el Hexia. ¿Ok? Ya mismo la pongo. Entonces, vamos a empezar con estas funciones, ¿sí? Vamos a empezar con estas funciones y ya se nos va a terminar. Vamos al tablerito, ¿sí? Vamos al tablerito. ¿Y nosotros qué teníamos? Nosotros teníamos nuestra función. Por favor, díctenme la función en X. Y, ¿sí? Y. ¿Cuál, profe? La función X, espérate, voy a borrar esto. Las funciones que tenemos de ejemplo, el ejemplo anterior. X de t igual a ¿qué? Igual a 0.2 por t al cuadrado ¿sí? ¿Qué más? 5t Y punto 5. más 5t Más punto 5. más 0.5. ¿Sí? Y eso estaba expresado en metros. Todo era metros. ¿Ok? Y la y, si no Menos estoy t mal, al cuadrado menos t al cuadrado más 10t más 10t más 2. más 2. Y eso también estaba expresado en metros. Fíjense, jovencitos, que nosotros encontramos acá, cuando hicimos el ejemplo, encontramos cuánto valía el vector desplazamiento, ¿sí? Entre t igual a 1 y t igual a 3. ¿Sí? Eso hicimos. Y ahora, con la misma, dice, vamos a encontrar las componentes del vector velocidad instantánea. ¿Qué pasaría, jovencitos, si usando este ejemplo les digo, jóvenes, calculen el vector velocidad media? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer? El promedio de los vectores. El promedio de los dos. Delta Dividir. de R entre delta de T. Muy bien, Carolina. Delta de R, ¿sí? Vector delta de T. ¿Están de acuerdo? Velocidad media, definición de velocidad media. Y eso en la práctica, ¿qué tendría que poner acá? ¿Cuánto vale delta de R? ¿6.7 no era? No, era 17.3 menos 5.7. ¿Y eso daba? No, espera. 17.3. Era menos este. Me Era 11,6. 11,6
en dirección X más 12 en la dirección J. ¿Y cuánto vale el delta de T? En el ejemplo. 1 no era, 1 o 3 segundos. 3. Evaluado en 3 y evaluado Y en el 1. en 1, ¿Cuánto vale el delta de T? 4, 2. 2, ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar! 2. Hey, 2. 3 menos 1. Muy bien. Por eso, profe, 2. 2. O sea, si ya estamos en claro, 2. Ustedes me quieren matar, ¿no? Lo siento, profe, lo siento. Esto está en metros y esto está en segundos. No se olviden de eso, ¿sí? Esto está en metros, esto está en segundos. Entiéndase que esto es metro acá y es metro acá. Entonces, cuando voy a hacer la división, recuerda bien cómo es una división de fracciones. ¿Qué pasaba si había una suma en el numerador? Se ponía feo cuando la suma estaba en el denominador, pero cuando la suma estaba en el numerador, ¿qué hacía? Hacía 11.6 dividido 2, ¿sí? Metros sobre segundos, muy bien, en la dirección Y, ¿sí? Muy bien, ¿de acuerdo? Sí. Más, ¿sí? Si hubiese un menos, tendría que poner menos acá, ¿sí? 12 dividido 2 metros sobre segundo en la dirección J. Y eso seguramente les daba 11.6 entre 2. 5,8. 5,8. 5,8 Profe, Fian está metros. alzando la mano. ¿Ah? Fian está alzando la mano. Efian, dime. Corso. Se presionó solo. No le entendí. ¿Qué dijo? ¿Qué traduce, Carolina? Que se presionó Que solo. se presionó solo. Ah, bien. Y acá quedaría 6 metros sobre segundo. J. La dirección J. Miren, jovencitos, otro vector que seguramente cuando yo haga la gráfica cinemática, ¿sí? Acá tendré que poner B en Y y acá tendré que poner B en X. Y seguramente me dará un vectorcito que tendrá justamente la misma dirección, la misma inclinación que este vector delta de R. Hagan la prueba. El vector velocidad, ¿sí? El vector velocidad media tiene la misma dirección de este vector delta de R. No ha cambiado en nada. ¿Saben por qué? Porque a las componentes solamente las hemos dividido entre 2. ¿Ok? Muy bien. Hey, vamos a dejar acá porque ya se nos ha vencido el tiempo y es momento de decir adiós, ¿sí? Recuerden, lectura a conciencia de los enunciados de los problemas. Un tiempo parcial. El viernes a las 8 tienen una cita con el destino y durante 16 horas pueden hacer 2 intentos, así que si sacan 5 de entrada ya olvídense, pero pueden arruinar una nada más, ¿ok? Vale, muy bien. Listo, Entonces, Profesor, ¿y cuánto dígame. tiempo por cada? 1 hora por cada intento y tienes que esperar 1 hora para que te calmes, para hacer el segundo. Respira. No vayas a hacer el primer intento a las 11:30 de la noche y después al otro día me llames llorando diciendo que no pudiste hacer. Ahí sí yo no te voy a ayudar. Profe, y eso sí Sí, revela las notas. inmediatamente te pone la nota. Y además hay una tablita para que tú hagas el cálculo de tu nota. ¿Te fijaste en Exia? Sí, él la puso. Sí, puse toda la información ahí. Lea Exia. No se confunda.
Una pregunta fuera del tema. Ajá. ¿Qué es el mate? El mate es Ajá. una infusión. Es una infusión. Ya le muestro. Espérese ahí.